Bienvenido, Guillermo. Muchísimas gracias por tu participación. El escenario es todo tuyo. Bueno, muchas gracias a ti, Hilda, y a todo el equipo de Data Engineering en Latam. Eh, bueno, la idea de esta presentación taller es muy introductoria. Como decía al principio, yo no soy un experto en Airflow, pero bueno, quería por lo menos retribuir o dar mi granito de arena a la comunidad, ya que también he hecho muchas preguntas en el grupo de Telegram todo este proceso de ir aprendiendo y he recibido respuestas de Isla y de otros colegas, compañeros, así que bueno, va digamos, agradecimiento también hacia ellos. Bien, yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, también soy freelancer, me oriento más bien al tema de información geográfica, GIS y análisis de datos, pero utilizo de forma muy intensiva Python para todo lo que es analítica. Y bueno, y para algunos procesos que tuve que automatizar, eh, fui decantando por Airflow como una de las herramientas más potentes para ello. Eh, bueno, la idea, como decían al principio, es que pueden interrumpir cuando quieran y hacer preguntas cuando quieran y aportes. Y bueno, si hay algún error, sepan disculpar y podemos corregirlo en vivo e en directo. Así que adelante. La idea un poquito es empezar con un caso de uso, digamos, para un poco generar involucramiento de parte de ustedes y para entender de qué viene todo esto, ¿no? Como les decía, yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, que es un ente público que se encarga de las políticas sociales, alguna parte de las políticas sociales. Allí dentro hay un grupo de una dirección nacional que trabaja el tema de datos, y bueno, yo estoy más en la parte específica de GIS. Entonces, a grandes rasgos, cómo surge mi necesidad personal como técnico y como profesional de aplicar Airflow para un proceso, para mejorar un proceso de gestión. Eh, Quería comentarles por arriba para que vieran la importancia y la potencialidad, ¿no?, del software. Uno de los, digamos, de los problemas que teníamos es que tenemos dos sistemas que están parcialmente conectados. Un sistema para la atención al público, o sea, cuando digo sistema me refiero a software, ¿no?, también, que implica la actualización de domicilios de personas, las cuales son georreferenciadas, es decir, situadas en un mapa. Y por otro lado, un sistema de BPM, o Business Process Management, con el cual organizamos un trabajo de campo. Es decir, realizamos visitas a aquellas personas, familias, hogares que lo solicitan. Y ahí tenemos un primer problema. ¿Sí? Bueno, que paso a explicar. Si alguien tiene una visita pendiente, o sea, vamos a nombrar estos sistemas como sistema 2, el BPM, y sistema 1, el de gestión de atención al público. Si alguien tiene una visita pendiente en el sistema 2, pero actualiza su domicilio en el sistema 1, el nuevo dato no se va a reflejar en el sistema 2. Es decir, si alguien en el pasado había pasado por el sistema 1, había hecho una solicitud de visita, esa visita se había generado en el sistema 2, pero pasó determinado tiempo, por ejemplo, pasaron 6 meses, 7 meses, lo que sea, y esa persona se mudó, pero aún quiere recibir una visita, la visita se realiza para la focalización de políticas sociales, ese nuevo dato no se va a ver reflejado en el sistema 2. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Tenemos una desconexión entre los sistemas, y el segundo dato que tenemos, el dato que tenemos en el sistema 2 no va a ser el mismo, no va a ser el más actual, que ese que está en el sistema 1, y vamos a estar intentando visitar a una persona en un domicilio en el cual ya no reside. Y bueno, eso, intentar hacer una visita, es decir, movilizar recursos de campo de una institución pública para ir a visitar a una persona a determinado lugar y encontrarla, es un perjuicio en primer lugar para el ciudadano, porque la persona espera esa visita para acceder a algún tipo de política social, y por otro lado para el propio Estado o para la propia gestión pública, porque implica un gasto de recursos, tiempo y esfuerzo, digamos, desperdiciado, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de algunas de nuestras visitas georreferenciadas. Esa es la ciudad de Montevideo. Y esa es la capa, digamos, cada puntito sería un domicilio, y esa es una capa de información geográfica. Bueno, esta es una representación gráfica del problema. Los sistemas están conectados,
pero en momentos específicos del flujo de trabajo, y en este otro momento que estoy comentando yo, están desconectados. La solución que encontramos, dado que no había rubros para desarrollos para lograr hacer esta conexión de forma, digamos, más sólida, es mediante un módulo de Python. Un proceso que se llama RPA, o digamos, un proceso de robotización, en el cual, utilizando Python y un Selenium, que es una librería que se utiliza para QA, es decir, el testing automatizado, pero que también se puede utilizar para realizar procesos RPA o automatizar cualquier aplicación web o cualquier proceso que esté relacionado a un navegador, por ejemplo, a Chrome, que es en este caso el que usábamos. Y es como parecido al Puppeteer de Google, es decir, yo le digo al software que haga determinadas cosas y en un script, ¿no? Y el software la realiza en esa aplicación web, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue hacer este pequeño módulo con un montón de scripts que lo que permitían es relacionar las dos bases de datos, una consulta, ver cuáles eran los domicilios que estaban desactualizados, es decir, porque en las dos bases de datos teníamos las fechas en las cuales se ingresó ese dato, y ahí ya depurábamos, por ejemplo, 50 o 100 por semana que habían actualizado su dirección en uno de los sistemas, pero ese dato no se ve reflejado en el otro, y ahí hacía como una simulación manual de que, mediante Selenium, de que digamos, se iba a campo y se intentaba actualizar ese domicilio, ¿no? Es decir, simplemente un proceso RPA, que lo que hacía es, en el software de BPM, hacer todo el circuito, pero no real, sino mediante un proceso RPA, y el fruto era consumir el nuevo dato del sistema 1, ¿no? Es decir, tener un dato actualizado de dirección. Y bueno, esto es, en rasgos muy generales, la contra, obviamente que esto se debía ejecutar manualmente 1 o 2 veces por semana, y ahí es donde entra Airflow, ¿no? Porque de alguna forma yo necesitaba que, o prefería que ese proceso se ejecute solo, porque es un poco tedioso y restaba horas de trabajo de cosas más relevantes o más urgentes o con mayor sentido que estar ejecutando simplemente un script, que cuando justamente, digamos, lo interesante de los datos y la informática es que esas cosas puedan realizarse solas, ¿no? Como dice el libro ese famoso, automatizar las tareas aburridas. Y bueno, ahí entra la necesidad de orquestar de alguna manera este proceso. Y bueno, este es un ejemplo de tantos otros, ¿no? Pero bueno, en este caso empecé a hacer unos experimentos con Chrome, que es una utilidad bien conocida de Linux, pero era un poco limitado y bueno, también asociado a lo que mencionaba Aida al principio, ¿no? Airflow siempre surge como una de las herramientas en todas en el stack del Data Engineer y en todos los llamados que se pueden ver, y me daba mucha curiosidad de ver cómo funcionaba este programa, este software, y bueno, esta también fue una excusa para aprender a usarlo y para ver las potencialidades, y si verdaderamente se ajustaba a la necesidad. Entonces ahí empecé a ver un poquito de Airflow. Me enteré que existía el grupo de Telegram, el grupo de estudio de Airflow también en Data Engineering, y también me metí para ahí, y ahí empecé a hacer preguntas, y acá terminé algunas semanas después haciendo esta presentación. Bueno, en rasgos generales, Airflow permite agendar el proceso según necesidades, en este caso 2 veces por semana, es decir, permite que ese proceso se ejecute solo, sin yo tener que hacer un enter o ningún proceso, digamos, humano mío, sino simplemente setear, configurar la ejecución del mismo. También tiene una interfaz gráfica muy intuitiva que permite visualizar los resultados y todo el logueo, para poder detectar cualquier tipo de falla que ocurra en el proceso, que es muy probable que ocurra, sobre todo en las etapas iniciales, y que eso en ese sentido era un poco más amigable que Chrome, que también se puede hacer tipo, guardando logs a un TXT, por ejemplo, pero es bastante más intuitivo
la interfaz gráfica que presenta Airflow. Y bueno, ya la van a ver cuando lo empiecen a implementar ustedes mismos. También la posibilidad de orquestar permite y de agendar estos procesos, que estos se realicen cuando hay una baja carga sobre los sistemas, es decir, fuera de los horarios de oficina o los fines de semana, lo cual también disminuye la posibilidad de fallas, y bueno, mejora también la velocidad, ¿no? Porque si hay menos carga, hay más recursos para que el proceso poco el caso de uso, uno de los casos de uso que tenemos o sea, que yo personalmente utilicé y que tenemos en la institución donde trabajo. Y bueno, quería compartirlo para también generar un poco de engagement, un poco de involucrarse, que ustedes, más allá de que no sé cuál es el negocio de cada uno y en qué trabajan, tal vez alguno trabaja en la administración pública y se encuentra con este tipo de problemas en la cotidiana, ¿no? Bien, yendo a lo concreto, ¿qué es Apache Airflow? Bueno, es una plataforma de código abierto, lo cual es una gran ventaja, que permite agendar la ejecución o schedule y monitorear flujos de trabajo. Es basado en Python y originado en Airbnb, y cuenta con una interfaz gráfica bastante amigable. Pueden ir al link y descargarlo y acceder a toda la documentación, que es bastante completa. Bueno, acá hay un ejemplo un poco más relacionado a lo que sería el interés de un ingeniero de datos, ¿no? Un pipeline de datos eh, bastante concreto, ¿no? Y un ejemplo en el cual Airflow se puede aplicar bastante directamente, ¿no? Este pequeño proceso implicaría, por ejemplo, tomar datos de una API, por ejemplo, de una API de tiempo y clima, realizar algún tipo de procesamiento, algún tipo de limpieza, por ejemplo, de eliminación de outliers, eliminación de datos erróneos, realizar algún agrupamiento, calcular algún indicador, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería este proceso 2. Y el proceso 3, bueno, sería representar estos datos transformados, o sea, guardarlos en una base de datos, y que esa base de datos alimente un dashboard, algún tipo de tablero de control, o, bueno, la parte de la base de datos es opcional. También podría ser, por ejemplo, directamente un TXT, un CSV, por ejemplo, que alimente un dashboard, ¿no? No sería lo ideal, pero bueno, es una de las opciones. Pero este pipeline bien concreto puede ser, en cierta medida no, en su totalidad, orquestado con Airflow. Es decir, hacer los queries necesarios a la API, hacer todo el procesamiento que se necesite, y guardar esos datos en un directorio, una base de datos, y que sean consumidos por un dashboard o por la aplicación que sea. Y ahí es cuando llegamos a este concepto de DAGs, o Directed Acyclic Graphs. Bien, aquí es interesante interpretar los data pipelines, o digamos, tuberías de procesamiento de datos, como grafos, es decir, donde cada punto es un nodo, y cada eje, cada flechita es un eje de ese grafo, un edge de ese grafo, un vector, digamos. En el caso de los DAGs, justamente es importante la unidireccionalidad, ¿no? Es decir, la tarea A, por ejemplo, en nuestro ejemplo de la API, nuestro ejemplo de la API de tiempo atmosférico, la tarea A, recuperar pronósticos del tiempo de la API, y la tarea B, limpiar datos. No puede haber un loop entre ellas, y la tarea A necesariamente precede a la B en forma unidireccional, es decir, no se vuelve de limpiar datos a la API original, ¿no? Y bueno, este flujo determina el orden de la ejecución de las tareas. Primero se ejecuta la tarea A, luego la B, luego la C, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tenemos el ejemplo, sería, ¿no? Cada nodo en azul, y la flechita es la dependencia de las tareas. Por eso se denomina a este tipo de grafo como acíclico, ¿no? No hay una retroalimentación.
Y bueno, DAX es en realidad como la unidad que maneja Airflow, y vamos, acostúmbrese a esa sigla porque es básicamente omnipresente, ¿no? Tenemos una pregunta, Guillermo. Escuche, ¿está en el Sí, chat? sí. Y es Sí, en la imagen anterior de José Ramones. ¿La limpieza de los datos se realiza manual o se realiza de manera automática? la limpieza de los datos se realiza en forma automática, o sea, pero acá hay algo importante que capaz que no está quedando del todo claro, y está bueno, está muy buena la pregunta, ¿no? Porque, bueno, también lo veríamos más adelante, pero cada uno de estos procesos es, por ejemplo, una tarea, un script de Python, una serie de funciones de Python, un script de Bash, o sea, de la terminal de Linux, o otro tipo de proceso. Es decir, lo que hace, pero esos procesos o sea, son orquestados por Airflow. Nosotros los tenemos que diseñar en otras herramientas. Es decir, el rol de Airflow es básicamente proveer la posibilidad de la orquestación de esos procesos, ¿no? Igual, tal vez podemos avanzar un poco más y volver sobre esa pregunta más adelante, a ver si queda un poco más claro en la medida en que avanzamos en la presentación y profundicemos en algunos de estos temas. Bien. Este es un gráfico acíclico súper simple, un DAG súper simple. También existe la posibilidad de realizar tareas en paralelo. Este es un ejemplo tomado de la documentación, donde se inicia una tarea, se realizan diferentes tipos de procesos en paralelos y después se pasa a otra parte del DAG, ¿no? Es decir, es otra de las potencialidades que existen en Airflow para orquestar procesos mucho más complejos. Bien, vamos a profundizar un poco sobre lo que es un DAG en sí. Los DAGs se definen usando código de Python, y son esencialmente scripts de Python, es decir, archivos .py guardados en una determinada carpeta, que son tomadas por Airflow como digamos, para ser ejecutados. Los mismos describen un conjunto de tareas y la dependencia de las mismas, incluyen un montón de metadatos que le dicen a Airflow cómo y cuándo ejecutar ese DAG. Bien, acá tengo el código simplemente de uno de los que yo estuve trabajando, y para que vean, digamos, ¿no? O sea, es muy difícil que alguien arranque a trabajar con Airflow si no tiene alguna noción de Python. Les aviso por si hay alguien que no tiene alguna noción de programación en Python, capaz que esto le parece chino, pero bueno, eh, está bien, creo que son como, ¿cómo decirlo? Skills o habilidades que una viene antecede a la otra, ¿no? En cierto sentido. Pero bueno, básicamente, hagamos una mención rápida. Al comienzo se importan los operadores necesarios y las librerías necesarias. Acá es importante el tema del time zone, que es una de las preguntas que yo hacía en el grupo, ¿no? Para orquestar es necesario saber cuándo se va a ejecutar determinado proceso. Bueno, y acá hay un ejemplo que vamos a profundizar más adelante, pero simplemente quería mostrar para que vieran directamente el código de uno de esos DAGs. ¿Okay? Nos preguntan si ese IDE Sí, que utilizas es Visual Studio Code. sí, ¿Sí? Sí, exactamente. Sí. gracias. Bien. ¿Cuáles son los componentes de Airflow? Básicamente son tres componentes. El scheduler, que lo que hace es parsear un DAG, ahí hay un error ortográfico, chequeando para cuándo fue programada su ejecución, y según esto se lo pasa a los workers. Ay, disculpen, voy a corregir después la ortografía porque ahí quedó también low. Es a los workers. Los workers son aquellos como trabajadores que toman tareas y las ejecutan. Y por otro lado, el web server, que provee una visualización del scheduler y funciona como interfaz gráfica para monitorear los procesos, acceder a los logs y todo lo que sea, digamos, eh, todo lo que se puede hacer a través de la interfaz. Guillermo, Sí, tenemos preguntas. Dice, sí. dice Gerard, ¿es
¿preferible usar el local TS sobre el UTC o depende del caso? La local time zone, está bien. En mi caso, bueno, vamos a ver un poco más, digamos, a hacer como una especie de disección de este script para que vean qué es. En mi caso, yo preferiría eso, prefiero usar el local time zone. Eso no quiere decir que le estemos cambiando la configuración de Airflow, que le estemos cambiando la configuración a Airflow, sino es la de nuestro script. En mi caso es un tema de preferencias porque me quedaba más intuitivo, porque me confundía mucho estar pensando en time zone que sería UTC 0, que sería Greenwich, ¿no? O sea, la hora en Londres. Prefiero trabajar con mi horario local para saber cuándo se ejecutan las tareas. Por ejemplo, porque yo lo quiero ejecutar en este caso a las 19:30, porque sé que a las 19:30 ya no va a haber nadie trabajando, y simplemente por eso. Pero más adelante también vamos a ver. O sea, la verdad es que no sé si es preferible o no. Yo lo prefiero así y no me generó ningún tipo de problemas. Ok. O sea Tenemos, que, sí, tenemos una segunda pregunta. Dice, consulta, escucho. un DAG es un Sí. script Python que va a contener los demás scripts que hacen al ETL. Sí. Yo no diría al ETL. Bueno, en este ejemplo, el ejemplo anterior sí es al ETL. Pero sí, es exactamente eso. Bien, aquí tenemos una pequeña captura de la interfaz gráfica, es decir, del web server. Como ustedes ven, bueno, es bastante intuitivo, ¿no? Aquí tenemos nuestros DAGs. En este caso es el DAG que yo tenía anteriormente. Voy a ir para atrás un poquito. ¿Ven cómo se llama? Avance casos. Y aquí el nombre que tenía era avance casos. Aquí yo defino el nombre del DAG, que va a ser el mismo que es tomado después por el web server, por Airflow, para definir ese DAG. Y en este caso está activado, se pueden desactivar. Acá hay unos de prueba que están desactivados. Acá tenemos el schedule, o para cuando está agendada la ejecución de ese DAG. Si volvemos un poquito para atrás otra vez, vieron que acá decía esta schedule interval con este formato, ¿no? Que vamos a explicar más adelante qué es, pero ven que estos mismos números y asteriscos se repiten aquí. O sea, acá estamos visualizando la información del DAG, digamos, para cuando está agendada la ejecución de ese DAG. Y acá ven, arriba a la derecha, que el horario de Airflow, digamos, de la aplicación, es UTC. Cuando yo estaba trabajando en UTC -3, mi local time zone. Es decir, no interfiere necesariamente el horario que esté configurado, o sea, la zona temporal, la time zone en la cual esté configurado Airflow, con la que yo voy a definir en mis DAGs. Ahí va en cuestión de gustos. Lo que sí, bueno, ahí ya habría que ver con alguien más experto, pero según lo que me comentaban en el grupo, no se recomienda mucho cambiar en la configuración de Airflow el time zone. Bueno, aquí tenemos la grid view, que esto es, si accedemos al DAG de avance de casos, se nos despliega toda esta información. Aquí tenemos, bueno, podemos usar el gráfico, un calendario, duración de la tarea y demás cosas. Y también tenemos dentro del DAG, digamos, las tasks o tareas que contiene ese DAG, ¿no? En este caso son 4 tareas, 3 internas que no importa el detalle de qué hace cada una, y finalmente un operador de email que me avisa cuando la tarea se ejecuta, me avisa lo que sucedió. O sea, me manda un mail a mi casilla de correo y me dice lo que yo quiero, que es tipo, se ejecutó tal DAG, todo bien, ¿no? Por ejemplo. Y aquí podemos ver, bueno, podemos entrar a cada DAG y ver información particular de cada tarea. Por ejemplo, en este caso,
una de las tareas se llama avance mapeo, y haciendo clic aquí en ese cuadradito, que sería, digamos, referente a esa tarea concreta, se puede acceder a un log, y en el log se puede ver, bueno, todo lo que nosotros le pedimos al script que lo guiara, y, bueno, el resultado de la ejecución. Y demás. Que bueno, eso es un poco bastante, digamos, me parece a mí, por lo menos que no soy ingeniero de software, bastante más intuitivo que usar cron y bastante más accesible que usar cron. Tenemos ¿A otra qué? pregunta. Sí. Ajá, dice en la imagen anterior, dice, ¿podríamos generar informes específicos? Ah, No sé si necesitas mm, más. sí, informes, José, por ejemplo, resultado de la ejecución de un DAG, esa sería la pregunta. sí, José nos, Bueno, cualquier cosa, José, nos dice más específicamente a qué te refieres, si es generar mayor cantidad de datos sobre la ejecución de una tarea o de un DAG. Si es esa la pregunta, sí, se puede, o sea, en la medida que el script lo definimos nosotros, sí se puede, eh, o sea, nosotros le podemos pedir a través del script que loguee lo que quiera y que diga lo que quiera, ¿no? Eso, todo lo que se imprima, digamos, a la consola va a quedar en este log. Bueno, eh, contestó, dice, mayor cantidad de datos en el dashboard. Sí, genera el dashboard. eh, no, la verdad que no lo sé, tal vez sí se pueda. Tal vez sí se pueda, probablemente sí, pero no lo sé. Yo Bueno, con las opciones por defecto por ahora me vengo, o sea, o sea, mis necesidades están satisfechas. Así que ok, lo averiguamos. lo veremos, sí. Hay varias sesiones por delante. Sí, exacto. Bien, aquí tenemos un ejemplo de otra visualización, es tipo del grafo, ¿no? Digamos, cada tareita encadenada una tras la otra y de forma direccional. Aquí pueden acceder a podrían acceder a la edición de grafo. Bien, y aquí, digamos, es cuando se pone interesante, ¿no? Es digamos, la disección o el análisis de un DAG un poco más en detalle, ¿no? Una de las cosas que mencionaban era el time zone. Bueno, en este caso yo, eh, o sea, capaz que yendo un poco más adelante, ¿no? Un poco más adelante, sí. Como ustedes ven, acá dice task 1, por ejemplo, y bash operator. Y después el ID de esa tarea, avance mapeo, y el comando, el bash command, que apunta a un script de bash. ¿Okay? Acá lo que le estoy diciendo a Airflow es, la tarea 1 es una tarea de bash y el script está acá. Lo que hace es ejecutar este script. ¿Okay? Pero en este script es donde está la magia en realidad. Es decir, lo que a mí me interesa que suceda. ¿Okay? Airflow lo que hace es permitirme orquestar de manera muy fácil e intuitiva la ejecución de este script y dejarla a través del scheduler, dejarla automatizada para que se ejecute cuando yo quiera. ¿Okay? Sin tener que hacer yo nada extra. O sea, yo me cruzo de brazos, miro la pantalla y el script se va a ejecutar cuando yo le haya dicho que se ejecute. ¿No? Lo gracioso es que este script de Bash, que no vamos a pronunciar, adentro, lo que es en realidad es un script de Python, pero está dentro de un script de Bash porque yo necesito activar un environment y ejecutar el script de Python dentro de ese environment. Que esta también es una de las recomendaciones o de las buenas prácticas que me sugirieron en el grupo de Telegram. ¿No? Pero bueno, más adelante va a haber una sesión sobre buenas prácticas y estas cosas supongo que las verán ahí. Entonces, para empezar, se define de esta manera, ¿no? With DAG, y ahí entra todo. Este tipo de declaración en Python se llama Context Manager. Es una de las formas de declarar un DAG, es esta, ¿no? With DAG, bla, 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 as DAG, dos puntos, y ahí entran las tareas. ¿Tá? Es una de las formas de declarar un DAG. Hay otras formas, esta es una de las estándar, pero hay otras formas y se lo pueden ver en la documentación o en cualquier
sé, preguntas de Stack Overflow, lo que sea. Lo primero es el ID del DAG, es decir, cómo se va a llamar ese DAG, que era lo que veíamos anteriormente, que el web server, o sea, la interfase web nos mostraba como nombre. Luego la fecha de inicio, es decir, a partir de cuándo se va a ejecutar ese DAG. O sea, estas son diferentes atributos del DAG que tenemos que setearle para que funcione. ¿Okay? Start date, que tiene que ser una fecha. Y en este caso el time zone, que es la que yo definí anteriormente mediante esta librería que se llama Pendulum, y es el time zone de la ciudad donde vivo, simplemente para yo saber que esta hora que yo seteo acá, 19:30, son las 19:30 de mi time zone, y no de otra. Y ahí entregarme y hacer cualquier cosa, ejecutar el DAG en cualquier momento que yo no quiera. ¿Okay? Luego el calendario de ejecución, que es estas fechas, que es el interval, que ahí vamos a ver en las próximas diapos qué es este tipo de notación, pero en este caso es ejecútese a las horas 19:30, los días 1 y 4 de la semana, es decir, lunes y jueves a las 19:30 se va a ejecutar este dato. ¿Okay? Catch up false quiere decir que, bueno, catch up es la posibilidad de que se ejecute desde la fecha de inicio, es decir, si la fecha de inicio es el 1 del 1 del 2022, yo le pongo catch up true y le doy, digamos, lo pongo a funcionar, o digamos, lo calendarizo, lo pongo en el schedule hoy, se va a ejecutar todas las veces necesarias que faltaron, digamos, desde el 1 de enero del 2022 hasta hoy. Así que en general nos manejamos con catch up false porque lo único que queremos es que el script se ejecute en general, digamos, desde el momento que lo ponemos a funcionar hacia adelante, ¿no? Pero bueno, es importante saberlo porque les pueden pasar este tipo de cosas, o un poco para atrás. Si ven aquí hay unos DAGs desactivados que yo había generado y que tienen tipo 232 runs, esta es la cantidad de veces que se corrió. Y bueno, ahí aprendí lo que era, lo que era el atributo catch-up, es decir, en este caso le dejé catch-up true, y como se ejecutaba cada un minuto, era simplemente para ver cómo funcionaba el email operator, se empezaba a ejecutar cada un minuto desde, digamos, intentando completar todas las veces que no se había ejecutado desde el 1 de enero del 2022. Pero bueno, simplemente en rasgos generales, quedarse con que lo más probable es que ustedes necesiten que este parámetro catch-up sea false. Bueno, después vamos a las tareas mismas, ¿no? O sea, esto es una metadata del DAG y cómo definirlo, y luego tenemos tareas dentro del mismo, que son también objetos que pueden ser operadores de tipo bash, operadores de Python, operadores de mail, o todo tipo de operadores, que son estas clases que utiliza Airflow para definir tareas. ¿Okay? Y bueno, en este caso es una ruta en script. En este caso puede ser, por ejemplo, si fuera un Python operator, podría ser la ruta a un script de Python, o podría ser inclusive una función que estuviera definida en el propio archivo del DAG, ¿no? Es decir, más arriba la función podría estar definida aquí y ser referenciada aquí. Pero bueno, Justo estas en líneas allí generales. tenemos una pregunta. Dice, Sí. ¿puedo elegir las carpetas locales para seleccionar la ruta o los archivos o script o o si deben de estar en una ruta específica? Bueno. Los DAGs deben estar en una ruta específica. Los scripts, la verdad no lo recuerdo si era necesario que estuviera en una ruta específica o aceptaba. No, si mal no recuerdo, tiene que ser una ruta relativa a donde está guardado el DAG. Pero lo confirmamos más adelante. ¿Cómo no? Bien. Ya le comenté varias veces de qué era esta notación con asteriscos que veíamos, digamos, cuando seteamos el schedule interval. Y bueno, es la misma notación que utiliza cron para definir cómo se ejecuta una tarea, y en realidad refieren al minuto, la hora. O sea, cada asterisco refiere el primero al minuto, el segundo a la hora, el tercero al día del mes, el cuarto al mes y el quinto al día de la semana.
Si ustedes van a esta página, crontab Guru, tienen, o sea, pueden experimentar ustedes mismos con este tipo de notación y va a ser mucho más intuitivo. Por ejemplo, esta notación, 5-4, quiere decir ejecútese a las 4:05, todos los días. El asterisco es todos los días. El asterisco es siempre, digamos. Yo le doy, por ejemplo, vamos a ver otros ejemplos, asterisco, asterisco. Esto quiere decir ejecútese a cada minuto. Si yo le doy, como veíamos, 30, 19, ejecútese a las 19:30. Y si yo le doy, por ejemplo, 1 y 4, quiere decir ejecútese a las 19:30 los lunes y los jueves. También acepta esta anotación de que un asterisco se convierte en varios valores separados por una coma, ¿ok? O pueden ser un rango de valores si está separado por un guión, por ejemplo. O sea, hay diversas formas de setearlo. Y bueno, aquí pueden probar ustedes con lo que necesites, en función de lo que necesiten, cómo elaborar esa expresión de forma intuitiva, ¿no? Es bastante detallada. Parece muy simple, 5 asteriscos, pero en realidad es bastante versátil las posibilidades que brinda. Disculpen. Volvemos a la presentación. Bien. ¿Se entendió el tipo de notación de crontab que utiliza Airflow? Si no se entendió, creo que es bastante comprensible. Si no, bueno, pueden preguntar ahora o pueden directamente ir al crontab Guru y empezar a jugar ahí. Bien. Aquí tenemos una visión más global del mismo tag que mencionamos anteriormente. Como ven, al principio nos focalizamos en esta primera tarea, que es de Bash, y esta segunda tarea, que es un Bash Operator también. Pero tenemos una tarea final, que es el email operator, que lo que hace es mandar un mail a una dirección que yo le diga, con un subject y un contenido que yo le diga. Y aquí tenemos lo que se llama el Binary Write Shift Operator, o RShift, que define la dependencia entre las tareas, ¿okay? Que es digamos, dos simbolitos seguidos de mayor. Y esto implica que la tarea 1, es decir, esta, se ejecutará solamente si la tarea 2, es decir, esta se va a ejecutar solamente si la tarea 1 fue ejecutada correctamente. Igualmente para el email operator, se va a ejecutar si la tarea 1 y 2 fueron ejecutadas correctamente. Y esto define el grafo y la direccionalidad del grafo, ¿no? Es decir, primero tarea 1, luego tarea 2, luego tarea n. En este caso, email operator. ¿Okay? Esto es lo que veíamos un poco más adelante, como ese orden que mantienen los DAGs. Bien. Bueno, un poco de esto ya lo mencionamos, pero bueno, que cada tarea u operador ejecuta un proceso concreto y delimitado, que puede ser, bueno, la buena práctica es modularizar lo más posible, es decir, que cada task sea una tarea bien concreta. Y a su vez, cada una de estas tareas se conforma como nodos dentro de ese tag. ¿Okay? Y bueno, el DAG lo que hace es orquestar la ejecución de esas tareas, que están, en realidad, cada tarea lo que contiene es lo que define cada tarea es un operador, que es una clase de Airflow, de la cual derivan básicamente del base operator, y eran atributos y métodos de este base operator. A tener en cuenta, operador y tarea se utilizan de forma distinta. Y bueno, las tareas lo que hacen básicamente es gestionar la ejecución de un operador, ya sea de Bash, de Python o de lo que fuere, a modo de wrapper, asegurándose de que ese operador se ejecute de forma correcta. Es decir, tarea con un operador, tarea con un operador adentro, tarea con un operador adentro. Que es básicamente esta definición, ¿no? Task es un objeto definido que contiene adentro un operador. Guillermo, Sí. tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo se controla un error propio del aplicativo para que no pase
a la siguiente tarea. Si hay un error adentro del script, por ejemplo, Sí, porque hice un error está, propio del aplicativo. está. Bueno, en ese caso tiene que estar contemplado en el aplicativo que devuelva algún tipo de señal que Airflow pueda leer, ¿no? Tal vez ahí, si hay alguien más avanzado, puede profundizar en esto, pero tengo entendido que esa forma sería la correcta, ¿no? Dame un Bueno, segundo. Daniel indica un error controlado. Daniel, si quieres ampliar, puedes abrir tu micrófono. ¿No? Bueno, no los llevamos igual. bueno, lo dejamos para el final, si quieren, para el intercambio y ahí profundizamos un poco más. Con respecto a los operadores, hay tres tipos básicos. Aquellos que realizan una acción o indican a otro sistema que realiza una acción, los operadores, el transfer operators, que mueven datos de un sistema a otro, y los sensors que corren hasta que se cumpla determinado proceso, por ejemplo, la carga de un archivo en un packet S3. Yo hasta ahora he utilizado básicamente los operadores más básicos, de estos más complejos o más elaborados. No he tenido ningún tipo de experiencia, así que no les puedo decir prácticamente nada. Bueno, como decía, los más comúnmente usados, por lo menos en mi caso, son los de Bash, los de Python. Los de Bash ejecutan un script de Bash. Los de Python ejecutan Python callable, por ejemplo, un script o una función, y el email de operador envía un email, básicamente. Pero bueno, hay decenas de operadores y bueno, ahí van a profundizar a lo largo de las sesiones para qué sirve cada uno o bueno, qué tipo de negocio, a qué tipo de negocio se puede aplicar o qué tipo de problema de negocio resuelve cada operador. Bien, con respecto a la instalación, es relativamente simple, sobre todo si están en un ambiente Linux. Las opciones son, bueno, Docker, pues sí, yo justamente tenía pensado levantar la imagen de Docker que ayer estuve probando para mostrarles, pero tuvimos unos problemas técnicos con Zoom, entonces me tuve que pasar a Windows y no tengo Docker instalado acá, así que no se lo voy a poder mostrar. Pero siguiendo, si saben, tienen las más básicas de Docker, tienen instalado Docker en su sistema en un ambiente Linux, por ejemplo Ubuntu, siguiendo la documentación de Airflow al pie de la letra, pueden en forma muy sencilla tener Airflow dentro de Docker corriendo sus máquinas. O sea que creo que no van a tener problemas. Si no, la otra opción es, bueno, en un ambiente de Python, en este caso yo trabajo con Conda, pueden instalarlo con esos comandos, install Apache Airflow, y luego le dan el Airflow DB init, que lo que hace es inicializar la base de datos. Tienen que crear un usuario administrador, que serían ustedes, y luego con el comando Airflow Web Server y Airflow Scheduler, lo que hacen es levantar el web server y luego el scheduler, y una vez que hicieron esto pueden ponerlo a funcionar, es decir, pueden empezar a agendar procesos y pueden acceder al web server en el localhost, creo que por defecto en el puerto 8080, y pueden ver esta visualización que veíamos anteriormente. Con respecto a la base de datos, bien, se utiliza como backend para guardar información necesaria para el funcionamiento de Airflow, es decir, todos los usuarios y todos los datos que se ven en el web server están guardados en la base de datos. Por defecto utiliza SQLite, pero bueno, para producción se recomienda base de datos como PostgreSQL. Fundamentalmente PostgreSQL es lo más compatible justamente, pero bueno, puede ser MySQL o MSSQL. Y bueno, hay que tener atención a la compatibilidad, es decir, hay versiones que son compatibles y otras no. Obviamente prefieren las compatibles para evitarse millones de dolores de cabeza. Pero bueno, si es para empezar, digamos, para hacer algún experimento, pueden utilizarlo perfectamente con la base, con SQLite por defecto.
Em, Bien, Airflow cuenta con un archivo de configuración que se llama airflow.cfg, que se encuentra en la carpeta de base de instalación del programa. Ahí tienen decenas y decenas de parámetros que pueden configurar, entre ellos el time zone, que era lo que mencionamos anteriormente, que no se recomendaba modificar, pero bueno, pueden modificarlo si quieren. La carpeta donde se van a guardar los DAGs, que bueno, ahí ustedes van a dejar todos sus DAGs guardados y bueno, es la carpeta hacia la cual Airflow va a ir a buscar esos DAGs y los va a levantar y los van a poder visualizar en el web server también. La conexión a la base de datos, que es un tipo URI de SQL Alchemy. Después, donde van a la carpeta de logs, la URL para acceder al web server, en este caso por defecto viene el localhost 8080. Si van a utilizar el email operator, van a precisar también configurar el SMTP con digamos, su servidor de mails y su credencial. Y bueno, un poco para ir cerrando, justamente ayer veíamos que se anunció la salida de la versión 2.4 de Airflow con algunas adiciones. De paso, bueno, este muchacho, Mark Lamberti, tiene un canal de YouTube bastante interesante con un montón de videos de Airflow y bastante didáctico. De ahí, bueno, un poco me base también para dar estos primeros pasos, pero algunas de las updates o de las actualizaciones interesantes que vienen en Airflow 2.4, por ejemplo, auto-refresh on the DAX view, es decir, no tenemos que refrescar más manualmente el web server para verlo Dash, eso se va a hacer solo. Bueno, esto auto-registro DAX, no sé bien cómo se opera, cómo se implementaría o cuál sería el cambio, pero bueno, va a traer cambios por ahí. Otro importante es que se pueden parsear o setear diferentes carpetas para que Airflow consuma esos DAGs, es decir, no solamente cuando vamos a la configuración vamos a poder ponerle más de una carpeta, ¿no? Y bueno, hay un montón de otras ventajas o mejoras que exceden un poco a mis conocimientos, pero bueno, simplemente para darle un toque más de actualidad a esto y recomendarles el canal de Mark Lamerty, que está bastante bueno. Bien, hemos llegado al final de esta presentación. No sé, Hilda o demás compañeros, les agradezco el momento, el tiempo. Y bueno, quedo disponible totalmente a seguir intercambiando a todos los comentarios, a todas las preguntas que haya. Bueno, soy todo oídos. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, Guillermo, tenemos que recoger algunas consultas que tenemos por acá, así que vamos a ir validándolo. Había una consulta que indicaban, Daniel Amado dice, tengo una duda. Si estoy creando un pipeline que almacena en algún cloud, ¿puedo usar Airflow? Sí, sí, sí. Bueno, tengo entendido que sí. O sea, por ejemplo, conectarse a un bucket de S3, sacar datos de ahí y traerlos. Creo que no sería demasiado complicado. Debe haber DAX, operadores específicos para eso. La verdad no sabría responderle con 100% de certeza porque yo no trabajo con, digamos, alojamientos en la nube, pero estoy prácticamente seguro que sí. Es decir, probablemente haya un operador específico para eso, pero si no lo hay, dentro de tu script de Python podés hacerlo. Es decir, por ejemplo, a S3 te podés conectar con Boto, que es una librería que te permite hacer eso, y, y bueno, probablemente haya para cada servicio en la nube, haya un módulo que te permite hacer eso en Python, o algún tipo de API que te permita hacerlo. Perfecto. Igual esto, más adelante también hay van a haber unas sesiones sobre Airflow en las diferentes nubes, así que no se lo pierdan. Em, bueno, por acá contestaron una pregunta que era el tema del error controlado. Leonardo contestó, si pones tax 1 y tax 2,
la segunda ejecuta sin importar el resultado de la una, pero si lo usas con doble corchete angular, la 2 no se ejecuta sin que la una esté ok. Freddy nos indicaba si era difícil instalar Airflow, si había algún tutorial paso a paso, así que le pasé la guía de Docker que está en el propio sitio de Airflow y también le pasé la que indicabas usando PyPI. Pero también se me ocurrió que podemos hacer una sesión de taller para instalarlo en vivo, así que vamos a buscar a quien nos va a apoyar a hacer esa sesión, ¿no? Eh, Dicen, excelente, muchas gracias por todo, por la información, muchas gracias. Dice, libros o cursos recomendados. Bueno, creo que ahí está la imagen, la imagen de Mark, que es Sí, súper. hay dos canales por lo menos de YouTube, si quieren después, bueno, imprescindible que sean en el grupo de Telegram, en el grupo de estudio de Telegram y en el de Data Engineering. Por ahí les puedo pasar este canal de YouTube y otro en el cual he tomado bastantes conocimientos. Y bueno, en este caso, Lamberti también tiene unos cursos de Udemy, pero bueno, no es el objetivo de esto hacer publicidad de cursos de otras personas, así que creo que lo dejo por ahí. Y en Sí, irla compartiendo los links al grupo. sí, porque allá es donde se van a responder, así que únanse. Hay una pregunta, dice, el autorregister DAX pareciera ser que ya no hace falta nombrar el DAC con el alias ASDAC. Ah, ok, perfecto. Sí, tengo entendido que es eso, pero no no probé todavía la versión 2.4, que en realidad salió ayer, así que estamos muy digamos, ¿Sí? tiempo real Bueno, casi. bueno, muchas gracias agradeciéndote, Guillermo.